En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal, amigos, amigas? Una vez más con ustedes allí entrando a sus hogares para hablar de salud. Qué bueno, ¿verdad? Allí está salud y con la familia. Siempre tratamos de despojar de esa serie de mitos que la medicina tiene y para ello invitamos expertos, como ustedes saben, en algunas materias, sobre todo que están de actualidad en este momento. Es forzoso seguir hablando de COVID, ¿no? La gente dirá, bueno, ¿y hasta cuándo? Pero es que tenemos una saga de verdad de programas interesantes y cada uno nos saca de muchas dudas, como algunas veces a lo mejor quedaremos dudando, pero la idea es apoyarnos en nuestros expertos. En el día de hoy hemos invitado al doctor Joan Lugo. Joan Lugo es cardiólogo, como ustedes verán, bastante joven, pero resulta que no es tan joven, sino resulta que tiene bastante tiempo ya ejerciendo su cardiología. Se graduó en la Universidad Francisco de Miranda de médico y luego de cardiólogo, trabaja acá en las diferentes clínicas privadas, Centro Médico, Guadalupe, ¿me dijiste la otra? La Clínica Paraguaná. La Clínica Paraguaná. Entonces, doctor Lugo, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación al doctor Nelson. Bueno, y agradecido de estar acá con ustedes y compartir este momento agradable con Yo toda creo la que sintonía. se nos pasó por alto, nos arrancamos como debe ser. Nos podemos quitar el tapabocas, doctor, porque tenemos una distancia suficiente y no debería de pasar nada con relación a... Sí, pero esto es importante que ustedes vean que nosotros mantenemos ese tipo de medidas que ya se sabe que son de bioseguridad, decimos, ¿no? Bueno, doctor, hablando del COVID como cardiólogo, hemos escuchado una serie de síntomas que la persona puede tener dentro de toda esa serie de síntomas y alteraciones que da el COVID. Cuando decimos, no, el otro día aclaramos que no es el COVID, sino la COVID, la enfermedad COVID. provocada por coronavirus, ¿no? Correcto. Ok, está alteraciones a nivel de los músculos, dolores, mialgias y tal. Pero hay un músculo muy importante que es autónomo y que tiene además una serie de áreas especializadas que dan actividad eléctrica, pero son simplemente músculos, son miocitos. Además el doctor me va a aclarar eso. Yo recuerdo que una vez, doctor, en clases de medicina, que yo les daba clases a los muchachos, una de las preguntas que me hizo el joven fue, ¿qué es miocardio? Entonces me pareció raro que un estudiante, bueno, pero estaba en primer semestre, ¿qué es para él miocardio? Entonces así vamos a manejar el punto. Siempre vamos a hablar de miocarditis, inflamación del miocardio, pero vamos a empezar por qué es el miocardio como estructura para que la gente comprenda. Doctor, bienvenido entonces. Miocarditis es el tema de hoy. Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, antes que todo hay que iniciar por la parte semántica del término. El miocardio, bueno, es comprendido entonces por el tejido, en este caso muscular, del corazón y por ende comprende varias capas. Estas capas, desde la parte interna hacia la más externa, tenemos el endocardio, el miocardio y el pericardio. Realmente el miocardio comprende todas las células miocíticas donde está el sistema especializado tanto de conducción como de irrigación. Las células que constituyen el miocardio, como los músculos, el bíceps, tríceps, se llaman miocitos. Miocitos, Okay. correcto. Estas células, como son especializadas, cada una puede ejercer una función diferente. Una se encarga de la contracción, ellas están conformadas por la actina y la miocina, y ellas entrelazan entre sí por la troponina. Por eso es que cuando detectamos o vemos alguna patología... La troponina es una proteína que empalma... Que empalma las dos okay. Y ayuda a su contracción.
Además de ello, tenemos el tejido especializado de conducción, que es donde se ubica el nodo sinusal y este transmite sus fibras nerviosas hasta el nodo auriculoventricular y luego de ahí a las fibras de Purkinje. Ok, entonces vamos a colocar en su sitio para que entonces entendamos. El corazón es un músculo que se contrae, lo que pasa es que él se contrae por su lado. Él es autónomo totalmente y tiene unas, es algo interesante que ustedes lo sepan, que son las mismas células musculares, pero que sufrieron una transformación para ellas autogenerarse su propio sistema de marcar el paso, pues. Son los marcapasos naturales que uno tiene, ¿no? Que son los nodos que el doctor nombró. Entonces, destaqué lo de la troponina porque vamos a hablar sobre miocarditis y coronavirus. Y uno de los parámetros que se utilizan para saber si hay daño en el corazón en esos procesos es miden la troponina. No vamos a entrar demasiado en eso, pero para que ustedes oigan, troponina, ya yo lo oí allá en Salud y Familia, que tiene que ver con daño del corazón. Ok, entonces, miocarditis sería inflamación del músculo cardíaco. Correcto. Vamos a ver las causas. Ya yo hablé de COVID, pero hay múltiples causas. A ver, doctor, si rápidamente nos da una idea de qué es lo que puede dar miocarditis. Hay múltiples causas. Las más frecuentes son las causas virales. Entre las causas virales tenemos los coxsackievirus, tenemos los parvovirus, que recientes estudios lo han denotado mucho más porque a medida que vamos avanzando se dan más pruebas diagnósticas para lograr captar este tipo de agente patógeno. Hay otra de las causas, son también las mismas infecciosas, en este caso bacterias, parásitos, inclusive acá nosotros somos zona endémica, Venezuela, como por el agente del tripanosoma, que es en este caso la enfermedad causante del Chagas. Chagas, ¿verdad? Sí, uno sabe, yo sé de lo que sé de medicina, porque no soy oftalmólogo, pero sé que el Chagas, que lo transmite un triatoma, que le dice un chipo, ¿no? Se llama. Ajá, da miocarditis, esa es una de las causas más importantes de miocardoma. En nuestra zona, correcto. Okay. Sí, entonces entre esas otras causas también distinguen mucho las causas farmacológicas, que son las que crean hipersensibilidad, producto de quimioterapia o de otros agentes, inmunosupresores, por ejemplo, medicamentos que usamos habitualmente en la cotidianidad como esteroides, que pueden generar sensibilidad y causar también la miocarditis. Leí algo de antibióticos como la penicilina, ¿no? Como la penicilina, la parásitos, sulfa. La erliquia también, que es frecuente en los perros y que se le puede pegar a uno. Penicilina B. Hay muchos medicamentos que son causantes de esta patología y inclusive los pacientes que reciben quimioterápicos tienen que incluso plantearse la realización de pruebas como el ecocardiograma para determinar de que no haya afectación del músculo cardíaco. Entonces, tenemos que ir a una pausa, pero entonces vamos a quedarnos allí. Hay una serie entonces de causas que le corresponde a ustedes los médicos y los cardiólogos, porque nosotros no sabemos de medicina. Doctor, ¿será que me picó una garrapata? Y por eso, bueno, qué bueno que me dijiste eso, hay garrapatas en tu casa. Entonces todas esas cosas son posibles. Para que nos diga cómo se puede expresar o cómo se puede sospechar una miocarditis. Vamos a una pausa, amigos, y ya regresamos.
Seguimos con Salud y Familia. Continuamos, amigos, conversando con el doctor Joan Lugo sobre miocarditis, inflamación del corazón. Qué interesante, ¿no? Síntomas, doctor, ¿cómo puede uno sospechar que alguien tenga una miocarditis? Los síntomas son bastante inespecíficos, doctor, porque en ello implica que a la hora de hacer un diagnóstico los pacientes van a presentar síntomas típicos de otra patología cardíaca más común, como el infarto. Entre ellos distinguen la disnea o la dificultad para respirar, dolor torácico, un dolor característico, lo describen con muchos sinonimia de dolor precordial. Las mismas características, las enfermedades secundarias que generan, es decir, como la miocarditis es inflamación de ese miocardio donde está el tejido especializado, entonces van a ocasionar afectación del tejido de conducción generando arritmias. Al generar arritmias, entonces dependiendo de su manifestación, bien sea por taquicardia, es decir, o corazón acelerado, pueden generar entonces síntomas de palpitaciones. ¿Ve? O al contrario, pueden generar bradiarritmia, corazón lento y de manifestarse como ello. Siento que el corazón me late lentamente. Dependiendo de la severidad de la miocarditis, entonces vamos a tener otros síntomas asociados, al punto de que lleguemos a las complicaciones en donde podemos establecer la insuficiencia cardíaca y o hasta llegar al punto de un shock cardiogénico. Pero son síntomas secundarios a las enfermedades que generan. Pero básicamente, en términos generales, la dificultad para respirar, el dolor torácico, las palpitaciones, son síntomas de esa miocarditis. Fíjate, estamos conversando de miocarditis, pero queríamos conducir el programa hacia el COVID, hacia la enfermedad del coronavirus. ¿Cómo? Porque el coronavirus da como que tantas cosas, entre las cosas que se dice que da fatiga propia por el virus, ¿no? Miastenia, que le dicen. Y bueno, y todas las cosas que da. Pero resulta que la miocarditis sería una complicación dentro del COVID, no es una Sería una complicación, ¿verdad? correcto. Y no solamente, estamos pensando en adultos, en nosotros. Y un niño, el niño puede tener miocarditis también. Claro, es que tiene una alta incidencia de miocarditis, sin embargo, es subdiagnosticada. A pesar de que tiene una alta incidencia, es subdiagnosticada en nuestro medio porque carecemos de los estudios pertinentes para su diagnóstico. Pero sí, es una enfermedad bastante prevalente. Lo que pasa es que nos cuesta un poco hacer el diagnóstico porque a la hora de definir la miocarditis necesitamos varios apoyos en cuanto a los estudios complementarios, en cuanto a estudios histológicos, estudios inmunológicos y estudios inmunohistoquímicos. ¿Cómo le hace un estudio histológico al corazón? Si está vivo, ¿no? Haciendo una biopsia endomocárdica. ¿Ah, sí? Correcto. Se meten allá y pullan el corazón. Y puyamos directamente con un agu. Así mismo es. Y tomamos esa biopsia y con ello nos ayuda a delimitar entonces o a establecer un diagnóstico presuntivo. Interesante, claro. Cuando hablamos de carditis, estamos hablando de inflamación. Entonces están una serie de componentes allí. Y entonces hay parámetros en la sangre que tú estás diciendo que podría saberse que el virus COVID ya no es simplemente que tuvo una fiebrecita, se está sintiendo mal, sino que empieza a complicarse con trastornos, por ejemplo, del ritmo cardíaco, como tú dijiste, ¿no? Empieza a tener trastornos de taquicardia, me imagino, que dijiste también. Ajá. Pero entonces ustedes van al laboratorio y piden exámenes especiales, que sería uno, decía, medir troponina, ¿no? ¿Dijiste? Entre los exámenes especiales, claro, después de haber ya solicitado reactantes de fase aguda, es decir, laboratorios como BCG, velocidad de sedimentación globular, PCR, PCR, entre paréntesis, ¿verdad? Que sí. Porque alguien me dice, mira, a mí me hicieron una PCR y me salió positiva. Y entonces, ¿cómo que te hicieron una PCR en la sangre? Y se me ocurre pedir el examen de laboratorio, que me lo pasen en una foto. Ah, una prueba, ¿cuál es que es la PCR?
Sí, proteína C reactiva. proteína C reactiva. Que no correcto. tiene nada que ver con el Con PCR. exacto, la que no garganta. tiene, uno guarda relación con él. Claro, exacto. pero es una proteína que se eleva cuando hay Que se inflamación. eleva cuando hay inflamación o cuando estamos en el contexto de un proceso agudo infeccioso. Puede ser una amigdalitis, puede ser una otra cosa. Correcto. Ok. Ya una vez teniendo eso y corroborando esa parte, entonces acudimos ya a estudios más complementarios o sofisticados, por así decirlo, en cuanto a la parte miocárdica. Entre ellas tenemos entonces las enzimas cardíacas. Tenemos la CK-MB o la CK total, con su fracción MB, valga la redundancia, y la troponina I cuantitativa, que es lo ideal. A algunos, dependiendo de dónde estemos, podemos usar troponina I ultrasensible o troponina T, que ahorita en nuestro medio no la tenemos disponible, solo contamos con troponina I cualitativa, que bueno, que solo nos indica si es positivo o si es negativo en cuanto a la aparición de un daño miocárdico, en este contexto de miocarditis. Eso es ¿correcto? específico de corazón. No sé, si por ejemplo te das un golpe en el músculo, tienes una lesión. Hay inclusive falsos negativos en cuanto a al empleo de la troponina, porque se pueden elevar en otras enfermedades. Normalmente o la usamos como diagnóstico del síndrome coronario agudo, en este contexto de infarto agudo de miocardio, pero la podemos tener positiva en pacientes con séptico, que tengan un proceso infeccioso y estén complicados, un síndrome de respuesta inflamatoria puede estar elevado, inclusive la tenemos actualmente como diagnóstico o como evaluación pronóstica en el paciente con COVID. ¿Una persona con miocarditis tendría la tensión alta o la tensión baja o no tiene nada que ver? No se relaciona directamente, va a depender de la sintomatología que genere en ese momento. Es decir, la variabilidad biológica establece que cada uno va a reaccionar de manera diferente. Al reaccionar de manera diferente, algunos pueden presentar hipertensión si está dada la comorbilidad, es decir, de que ya lo padezcan previamente, dependiendo de la edad del paciente. A veces tenemos en pacientes jóvenes que se pueden manifestar hipertensos y no son previamente con la patología. Entonces es bastante inespecífica, por así decirlo, en cuanto a la generación de síntomas, pero sí pudiese conseguir el contexto de un paciente hipertenso y podemos conseguir un paciente con hipotenso en este caso. El tratamiento, por ejemplo, te da una expresión de electrocardiografía, o sea, tú dijiste de arritmia. Por lo menos con el COVID, ¿has tenido alguna experiencia de qué tipo de arritmia está presentando la...? Bueno, los pacientes que actualmente hemos valorado en el día a día, en mi experiencia acá en la localidad, en la etapa aguda, es las taquiarritmias, sobre todo la taquicardia sinusal. Sin embargo... Siente que el corazón se le está saliendo. Siente el corazón acelerado, sí, ciertamente. Esa es la que ha estado mayormente demostrada o diagnosticada en este caso en los pacientes que han presentado la infección por COVID. Inclusive, esta manifestación se mantiene en el tiempo, lo que llamamos síntomas persistentes del COVID o long COVID. Vamos a ir al siguiente corte, que ya es el último, para que entonces dejemos a la gente clara. Sí, se ha hablado del long COVID, ese corredor COVID a largo plazo, y hay una serie de elementos. Entonces yo te quiero preguntar, porque efectivamente una miocarditis es una inflamación del corazón, y que la gente pasa como que asintomática, pero he leído o he oído que estando asintomática igual puede tener una miocarditis y puede tener una expresión a largo plazo. Okay, entonces eso nos lo vas a aclarar, sobre todo para la gente que hace deporte, los deportistas de alta competencia, cuándo pueden empezar a hacer ese ejercicio, dada la posibilidad de que tenga una miocarditis que pasó desapercibida también. No se retiran, amigos, ya regresamos.
Messi. Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Seguimos con Salud y Familia. Seguimos conversando con el doctor John Lugo esta parte interesante del COVID. Queda claro que el COVID parece ser, en la mayoría puede ser que se termine en 2 semanas, pero parece ser también que mucha gente queda con ese COVID, así como que le queda como una huella que no se te quita, con una serie de síntomas, se siente que se fatiga, le dan palpitaciones, bueno, ¿y esto por qué me da si a mí no me da? Como que me mareo, le toma la atención y está inestable, y entonces se podría estar sospechando que tiene un COVID, un long COVID, un COVID presentado posteriormente, y entonces tiene una miocarditis, pero entonces nosotros vamos para el cardiólogo, doctor, yo oí el programa, supe, y yo tengo esos síntomas. Entonces le hace una serie de estudios, que me comentaste, ecografía y toda esa serie de cuestiones, pero entonces ahora viene el problema. Efectivamente tiene algo de eso. ¿Qué debe hacer esa persona? ¿Tiene algún tratamiento específico? ¿Le pones antiarrítmico, le bajas la tensión, le dices que no salga a levantar pesas todavía, que no juegue fútbol? Que está presentando. En este contexto, cuando hablamos de una de las complicaciones más comunes es las taquiarritmias, es decir, palpitaciones. Eso es lo que refiere al paciente. Cuando lo diagnosticamos o cuando determinamos bajo los estudios complementarios, le solicitamos holter cardíaco, ecocardiograma, pudiésemos realizar también pruebas de esfuerzo dependiendo de lo que nos permita realizar ese paciente acorde a la evolución que ha tenido. Uno de los estudios que tomamos en consideración, en este caso el holter cardíaco, que nos permite detectar si hay aparición de otras arritmias, salvo o diferentes a la taquicardia sinusal, donde empleamos de diagnosticar otro tipo de arritmia, medicamentos como beta bloqueantes, dependiendo de la sintomatología de este paciente. Entonces, sí tenemos medicamentos o tenemos herramientas terapéuticas que usar en estos pacientes, sin embargo, la recomendación siempre va a ser el reposo posterior a haber padecido la enfermedad. Estudios recientes, porque estamos hablando del 2020 hacia acá con el tema de la pandemia, demuestran que uno de los síntomas que ha generado en los pacientes long COVID, es decir, persistente, es la disnea o la dificultad para respirar, las palpitaciones y el dolor torácico. Entonces sí, esos pacientes deben acudir a evaluación cardiovascular para poder estadificarlos, es decir, bajo esos estudios que comentamos previamente, estadiar a ese paciente y decirle, oye, vamos a guardar el reposo una cierta cantidad de tiempo y con ello delimitar la capacidad funcional de cada uno. Inclusive esos pacientes son planteados hasta para prueba de esfuerzo, donde delimitamos entonces qué puedes hacer y qué actividades puedes recurrir en ese momento sin tener que hacer o incorporar las actividades habituales. Fíjate que se está hablando de COVID asintomático y ese COVID asintomático puede, según lo leí, tú me lo apoyaste, ¿verdad?, que mostrar toda esa serie de elementos a largo plazo que no parece que tuviese nada. Entonces de ahí la importancia de este programa y que salga, que quede eso bien sedimentado. Cualquier síntoma por el estilo, como está diciendo el doctor, dificultad para respirar, como palpitaciones, sensación de fatiga. Entonces no tomarlo como que no, eso es normal, es que lo que pasa es que eso te dejó la virosis. ¿Qué pasa si él no toma precauciones? ¿Qué pasa si él sigue agitándose, le parece que no? En realidad lo que necesita más ejercicio. Bueno, una de las mayores complicaciones es que hay disminución de la capacidad funcional, tanto respiratoria como cardíaca. Aquí hago referencia a que ese paciente que puede ser un paciente joven, de 20 años, que normalmente hacía actividad regular, actividad física, en este momento esa actividad está limitada por la sintomatología, es decir, que se cansa con mayor facilidad y genera dificultad para respirar y no tolera las actividades que realizaba anteriormente. Entonces el paciente hay que evaluarlo y establecer
hasta qué punto puedes incorporarte a hacer tus actividades cotidianas. Yo leí que hasta 3 a 6 meses. Algo así. Hasta 3 a 6 meses Sí. hasta el momento, Ajá. porque todavía los estudios que se van realizando están todavía en progreso. Y en uno de ellos es donde delimitamos que la mayor cantidad de pacientes, los síntomas habituales son esos 3 que mencionamos: dolor torácico, disnea o dificultad para respirar y palpitaciones. Son los síntomas que mayor tienen incidencia en estos pacientes de esos estudios que tenemos actualmente. ¿Cómo está eso aquí en Punto Fijo? Tú que estás entonces metido en el área, ¿sí está mostrándose esa sintomatología? ¿Sí hay miocarditis? ¿Sí hay long COVID? Como dicen? Sí, hacer el diagnóstico de miocarditis es bastante controvertido por lo que comentamos anteriormente en cuanto a los hallazgos inmunológicos, histoquímicos e histológicos. Sin embargo, en la práctica clínica los pacientes llegan con esta sintomatología secundaria a otras enfermedades que puede generar la miocarditis en cuanto a las taquiarritmias, por ejemplo, y generar este tipo de manifestaciones en cuanto a las palpitaciones, pero sí tenemos esos pacientes, cuando le hacemos estudios de imágenes podemos ver hallazgos significativos, pero hay que descartarlo, pues de una manera de darle, tenerlo como sospechoso de que haya tenido o padecido la miocarditis, y con ello entonces poderle delimitar o establecer un tratamiento para ese paciente. ¿Cómo queda la vida diaria? Por ejemplo, a mí me gusta tomarme un café, 2 cafés, 3 cafés, no sé cuántas, varias veces en el día. Y entonces tú le regulas, le dices a la gente que está sospechando de miocarditis, no tome más café, no se puede tomar un trago. Bueno, en cuanto a la alimentación, no hay requerimientos estipulados como tal. Es decir, son las recomendaciones básicas en cuanto a la dieta, dieta baja en grasa, dieta baja en sal. Le hacemos recomendaciones en cuanto a la distribución de carbohidratos con los alimentos, no excederse. Y sí le quitamos la metilsantina. Eso incluye todo lo que son preparados, pues, los productos que consumimos que son de sobre. Eso uno le ayudamos a que, bueno... La sopita Maggi, ese tipo de cosas. Esas cosas. Sí, entonces esos elementos pueden exacerbar arritmias de base o empeorar las que ya manifiesta el paciente. Entonces le hacemos la recomendación en cuanto a la alimentación de manera general, pero hacemos esas acotaciones. Referente al café, que lo trae a colación, bueno, estudios demuestran ahorita actualmente que el tomar 2 a 3 tazas diarias disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. Disminuye más bien. Sí, y eso es hasta ahora. Estamos Qué hablando bueno. de 2020. Me autoriza a tomar un cafecito. 2 a 3 tazas, lo demás es exceso. Lo demás es exceso. Correcto. Y quizás aquí, y lo más importante que dejar este programa, la prevención. Yo leía por allí, dentro de la entrada, para hacerte marco de lo que dijiste, que lo ideal es que uno no se enferme. Y si estamos hablando que una condición es probablemente adquirir COVID, o entre otras virosis, gripe, etcétera, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Lavarse sus manos, mantener distancia, acuérdese, siga todos esos consejos, y el tapabocas, que es demasiado importante porque son enfermedades de transmisión respiratoria cuando son los virus. Combata las garrapatas del perro, fumigue su casa, y bueno, y toda esa serie de situaciones a las que tú te referiste inicialmente. Doctor, ¿lo encuentran entonces en qué clínica? Vuelvo a repetir, por favor. En la clínica Guadalupe, los lunes, miércoles y viernes, y en la Paraguana los martes y los jueves. Okay. El doctor Joan Lugo es cardiólogo, está haciendo mucha actividad aquí en la ciudad, y ya saben que no se olviden que puede tener un problema de inflamación del corazón como consecuencia del COVID, y que hay que estar pendiente porque si usted abusa de su cuerpo, le puede pasar cualquier otra cosa peor y termina hasta con un infarto, termina hasta con un problema de tipo cerebrovascular porque se forman coagulitos porque su corazón no está andando bien. Bueno, doctor, muchas gracias por su presencia. Gracias, doctor, por la invitación. ¿Está bien? Recuerden, cualquier comentario que quieran hacer sobre este programa, háganlo a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinavi17@gmail.com, o WhatsApp a través del 0412-667-0642. Nos sintonizamos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, doctor.